Oye, oye, oye. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de esas historias que parecen sacadas de una telenovela, pero que son completamente reales. Ella quería mariposas en el estómago y terminó con una demanda de divorcio en la mano. El día de hoy hablamos de algo que le pasa a más gente de la que creemos, cuando alguien ya tiene algo bueno, seguro, real, y aún así decide arriesgarlo todo solo por sentir una emoción pasajera. Esta es la historia de un hombre que hizo todo bien y aún así se quedó con las manos vacías. Vamos a meternos de lleno. Mi esposa me engañó porque, según ella, dejé de perseguirla. Así que invité a su amante a cenar, y la humillé frente a todos. A veces siento que enamorarse y casarse ya no vale la pena. A los hombres se nos exige perseguir, proveer y después sostener una vida estable para la mujer que elegimos. ¿Y a cambio de qué? A veces de verdad siento que no compensa. Después de 5 años de matrimonio, uno esperaría llegar a un punto de comodidad con su esposa. Uno piensa que su casa se va a convertir en ese refugio seguro donde por fin puedes descansar del mundo. Lo que uno no espera es que tu esposa siga jugando juegos mentales contigo, como si todavía estuvieran en la etapa de conquista. No estoy escribiendo esto con rencor. Esto viene de un lugar de decepción real. Odio lo que le pasó a mi matrimonio. Tengo sentimientos muy fuertes que necesito procesar, y por eso estoy escribiendo todo esto. Espero que sacarlo me ayude a poner mis ideas en orden. Empecemos desde el principio. Mi esposa, Annie, 29 años, y yo, 29 años, llevábamos 5 años casados. No voy a andar con falsa modestia, sé que soy un buen esposo. Siempre me esforcé por hacerle la vida lo más fácil posible. Desde el inicio de nuestra relación, hice todo lo posible por maximizar el tiempo que pasábamos juntos. Y no siempre fue fácil para mí. Tengo un puesto bastante alto en mi trabajo, tengo a una docena de personas a mi cargo. Me queda muy poco tiempo libre para mí mismo, pero siempre buscaba la manera de salir con Annie, o simplemente quedarnos en casa y relajarnos juntos. Annie, en cambio, no hacía mucho. También trabajaba, pero en un puesto que no era muy exigente, y no lo digo para menospreciarla, ella misma lo decía. Tampoco ganaba mucho dinero. Nunca me quejé por eso. Entre los dos cubríamos los gastos como podíamos, yo terminaba pagando la mayor parte, pero no me molestaba, porque así es como funciona una relación, cada quien aporta lo que puede, y cubres al otro cuando hace falta. A pesar de que puse todo mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo en nuestro matrimonio, no fue suficiente para Annie. Ella quería más de mí. El problema es que nunca me lo dijo. Su solución fue simplemente irse a la cama con otro hombre a mis espaldas. Me enteré por su amiga, Olivia. Conocía a Olivia casi tanto tiempo como conocía a Annie, su amistad venía de muy atrás. Solían pasar todo el tiempo juntas, y aunque después de casarse ambas empezaron a verse menos, seguían tratando de reunirse de vez en cuando. Yo no era tan cercano a Olivia como para decir que era mi amiga, pero me caía bien, era una mujer inteligente, sensata, y siempre había sido una buena amiga para mi esposa. Cuando Annie me decía que iba a salir con Olivia, jamás me preocupaba. Confiaba en ella todo lo que podía. Por eso no me pareció tan raro cuando un día Olivia me escribió diciendo que necesitábamos hablar. Sentí más curiosidad que otra cosa. Fue directo al grano, me contó que unas semanas atrás, ella y Annie habían salido a desayunar cuando un par de hombres se les acercaron. Intentaron coquetear un rato, pero Olivia los rechazó y les recordó que ambas eran mujeres casadas. Uno de ellos,
llamado Esteve, siguió hablándole a Annie de todas formas, y ella no hizo ningún esfuerzo por detenerlo. Al final, intercambiaron números, y él se fue. Olivia me aseguró que había regañado a Annie por eso. Le creí, siempre fue como la amiga responsable del grupo. Pensó que ahí terminaría todo. Yo también quería creer que ahí se acababa la historia. Escuchar que tu esposa había estado recibiendo los avances de otro hombre no era una buena noticia, pero tampoco me pareció razón suficiente para terminar un matrimonio sin intentar arreglarlo primero. Si eso hubiera sido todo, habría hablado con Annie y le habría dejado claro que algo así no podía volver a pasar. Por supuesto, sabía que Olivia no me estaría hablando si eso hubiera sido todo. Me contó que, unos días después, Annie le confesó que seguía hablando con Esteve. Cuando Olivia le sugirió cortar contacto, Annie le dijo que no iba a pasar nada entre ellos, que solo le gustaba sentirse perseguida, y que yo ya no hacía eso por ella. La verdad me llevé la mano a la cara. Era una de las razones más absurdas que había escuchado para andar coqueteando con alguien más. Llevábamos 5 años casados, ¿de verdad esperaba que la siguiera persiguiendo como si fuéramos un par de desconocidos? Y quiero dejarlo claro, no la estaba descuidando. Pasábamos mucho tiempo juntos. Habíamos ido de vacaciones apenas un par de meses atrás. Le compraba regalos seguido, salíamos a sus restaurantes favoritos al menos una vez al mes. Y aún así, no era suficiente. Olivia continuó. Me dijo que había intentado convencer a Annie de cortar todo contacto con Esteve, pero nada de lo que le decía le hacía efecto. Annie insistía en que solo lo usaba para llenar esa necesidad de emoción que ni siquiera le atraía físicamente. Olivia se quedó callada un momento al notar que yo tampoco decía nada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y le pedí que siguiera hablando. Como me lo esperaba, la historia no terminaba ahí. Dudó un momento, y luego me dijo que se había enterado de que Annie ya se estaba acostando con Esteve. Suspiré al escucharlo, ya me imaginaba que la historia terminaría así, pero de todas formas dolió escucharlo en voz alta. Me explicó que Annie le había mostrado los mensajes ella misma, porque le parecía gracioso. Esperaba que Olivia le siguiera el juego y la apoyara. En vez de eso, Olivia la regañó por arriesgar su matrimonio sin ninguna razón real. Le dijo que tenía que contármelo ella misma, o lo haría Olivia en su lugar. Annie se sorprendió al ver que su amiga no la estaba apoyando, y terminaron peleando fuerte por eso. Dejaron de hablarse un tiempo, y cuando Annie intentó arreglar las cosas, Olivia le insistió que primero tenía que confesarme la aventura. Annie se negó de todas formas. Por eso, ahora era Olivia quien me lo estaba contando. Yo seguía en shock. Le agradecí por decírmelo. Sonaba aliviada, y me dijo que se sentía mal por no haber venido antes conmigo. Le dije que no era su culpa, si no hubiera sido con Esteve, habría terminado siendo con alguien más, tarde o temprano. Hablamos unos minutos más, tenía muchas preguntas, y ella respondió todas. Ni siquiera sé por qué las hice, los detalles ya no importaban. Lo único que necesitaba saber era que mi esposa me estaba engañando. Antes de colgar, Olivia se disculpó. Le dije que no tenía nada de qué disculparse, la única que tenía que rendir cuentas era Annie. Pero decidí no decir nada todavía. Quería confirmar la aventura con mis propios ojos primero. No es que dudara de Olivia, la conocía desde hace tiempo y no creía que fuera a inventarse algo así, pero sentía que me lo debía a mí mismo, hacer mi propia investigación antes de actuar. Así que, durante los siguientes días, actué como si todo estuviera normal.
Le daba besos en la mejilla, me acurrucaba con ella cuando veíamos películas juntos, cualquier cosa para que se sintiera segura. Lo único que evité fue tener intimidad con ella, por razones obvias. Funcionó. Al principio, Annie se veía cautelosa, como si sospechara que Olivia ya había hablado, me miraba de reojo, esperando una confrontación en cualquier momento. Cuando esa confrontación nunca llegó, se relajó, y pronto volvió a comportarse como siempre. Fue entonces cuando revisé su teléfono. Tenía la sospecha de que borraría evidencia después de la advertencia de Olivia, así que esperé hasta que se sintiera segura otra vez. Tenía razón, solo encontré unos pocos mensajes recientes entre ella y Esteve, al parecer había borrado los anteriores por miedo a que la descubrieran. Annie hablaba de lo aliviada que se sentía de que yo no sospechara nada. Decía que lo había extrañado esos últimos días, y que estaba feliz de que pudieran volver a hablar. Esteve tenía varias palabras nada bonitas para describir a esa bruja de Olivia, por intentar arruinar su relación. Annie simplemente se reía y le seguía la corriente. Sentí que estaba leyendo los mensajes de otra persona, la Annie que yo conocía jamás habría dejado que alguien hablara así de Olivia. También hablaban de mí. Cuando Esteve le preguntó qué haría si yo llegaba a enterarme, ella respondió que solo lloraría, se disculparía, y que yo terminaría perdonándola. Con eso fue suficiente. Grabé un video de la pantalla, capturando toda la conversación. Después devolví el teléfono a su lugar y no dije absolutamente nada. Hasta el día de hoy no le he dicho nada. No necesito ninguna explicación de su parte, tengo pruebas sólidas de que se estuvo acostando con Esteve. No se merece una oportunidad para intentar arreglar las cosas. Ya empecé a hablar con un abogado de divorcios. Si quiere emoción, está a punto de tenerla. Sigue hablando de que quiere sentirse perseguida, pero aquí está el detalle, llevamos 5 años casados, no estamos compitiendo en un programa de citas. Si quería más romance, tenía boca para decirlo. Los adultos se comunican. Los adolescentes juegan juegos. Y los que engañan solo inventan excusas después de haber tomado ya la decisión. No esperaba que mi publicación anterior abriera semejante debate en los comentarios. Había opiniones de todo tipo, algunas que respeté, y otras que, sinceramente, me parecieron fuera de lugar. Las opiniones más absurdas fueron las que intentaron culparme a mí por dejar morir la emoción en el matrimonio. Ya expliqué con detalle todo lo que hice para no descuidar la relación. Lo increíble es que, para algunos, ni siquiera eso era suficiente, según ellos, debía mantenerla en vilo, mantener las cosas espontáneas y emocionantes todo el tiempo. Cualquiera que lleve más de un par de años casado sabe que el matrimonio no es así, ni tiene por qué serlo. Puede haber momentos de emoción, claro, pero en el fondo el matrimonio está hecho para dar estabilidad y seguridad. Si alguien necesita que lo persigan constantemente, que se quede en los bares y antros hasta que ya no tenga edad para sentar cabeza. A los que dijeron que Olivia traicionó la confianza de Annie, siento pena por sus parejas. La lealtad entre amigos tiene un límite, y ese límite nunca debería incluir cubrir una infidelidad. Engañar puede destruir la vida de todos los involucrados. Además, Olivia tenía sus razones para hablar. No lo recordé hasta después de publicar la historia, pero su expareja la había engañado a ella también, y le dejó una marca profunda. Por suerte logró superarlo y ahora está con un hombre excelente, pero se nota que esa experiencia la dejó tocada. Solo estaba tratando de cuidarnos a los dos, para que no viviéramos lo mismo que ella vivió. Actualización 1. En cuanto a Annie, decidí darle un poco de la emoción que tanto buscaba.
Pensé en simplemente contarle lo que sabía y entregarle los papeles del divorcio, pero eso no tendría ninguna gracia. Voy a ser honesto, estaba muy dolido, y no tenía ningún problema en ser rencoroso. Así que la invité a cenar una noche, nada elegante, solo un lugar acogedor cerca de casa. Ella no sospechó nada, éramos clientes frecuentes ahí. Le encantaba la comida, y el personal siempre la trataba bien. Lo que no sabía es que tendríamos un invitado más. Me tomó algo de trabajo, pero logré encontrar a Esteve en Facebook. Resulta que tenía una relación bastante seria con una mujer con la que llevaba al menos 2 años. Conseguir que aceptara verse conmigo fue lo más fácil de todo. Creé un perfil falso usando fotos de una chica bonita que encontré en Pinterest, y le empecé a escribir por privado. No necesitó casi nada de convencimiento. No me sorprendió que una mujer atractiva y desconocida fuera suficiente para captar su atención. Pasé varios días conversando con él, fingiendo interés, y cuando propuse encontrarnos a cenar, aceptó de inmediato, emocionado por conocer a Clara, a pesar de estar teniendo una aventura con mi esposa al mismo tiempo. Aunque tenía novia, no sentí ni una pizca de culpa por lo que estaba a punto de hacerle. Se lo merecía. La noche de la cena, Annie y yo llegamos primero. Se veía feliz, normalmente eso me habría alegrado también, pero en ese momento solo me hizo enojar más. Teníamos una buena vida juntos. Sí, no siempre era emocionante, pero noches tranquilas como esa eran justamente lo que hacía que valiera la pena compartir la vida con alguien, y ella lo había tirado todo por la borda solo porque quería sentirse perseguida. Cuando Esteve cruzó la puerta, a Annie se le abrieron los ojos como si hubiera visto un fantasma. No perdí tiempo, lo intercepté antes de que nos viera y pudiera escapar. Estaba tan ocupado buscando a Clara entre las mesas que no me vio venir. Cuando le puse la mano en el brazo, me miró e hizo exactamente la misma cara que Annie. Intentó zafarse, pero no pudo soltarse de mi agarre. Le dije que se sentara con nosotros, o le contaría todo a su novia sobre Clara. Por un segundo pareció querer pelear, pero lo pensó mejor. Se le cayeron los hombros. Susurró un mierda entre dientes, y me siguió hasta donde estaba Annie. Ella no se había movido ni un centímetro. Estaba pálida como el papel. Me senté, sonreí, e invité a Esteve a unirse a la mesa. Lo hizo, con cara de querer estar en cualquier otro lugar del mundo. Annie también. Eso me dio cierta satisfacción, tengo que admitirlo. Nos quedamos en silencio un momento. Disfruté esa tensión. Fue Esteve quien finalmente rompió el silencio. ¿Qué están haciendo? Me encogí de hombros y le respondí, pensé que sería buena idea cenar con Esteve, ya que los dos nos estábamos acostando con la misma mujer. No bajé la voz para nada, varias personas voltearon a vernos. Annie se puso roja y se tapó la cara con las manos. Esteve intentó decir algo, pero lo corté de inmediato, le dije que tenía suerte de que no lo hubiera noqueado en el momento en que lo vi entrar. Y que quede claro, no era pura palabrería, de joven me metí en bastantes peleas. Aprendí a controlar mi temperamento hace un par de años, pero todavía sé pelear, y le llevaba varios centímetros y kilos de ventaja a Esteve. Lo habría dejado en el suelo sin ningún problema. Él lo sabía también, porque se quedó completamente callado. Le pregunté a Annie por qué se había acostado con él, otra vez, sin bajar la voz. Me pidió que hablara más bajo, mirando alrededor para ver si alguien nos había escuchado. Repetí la pregunta con el mismo volumen, y ella se apresuró a contestar, con tal de que dejara de hablar tan fuerte, mucha gente ahí la conocía. Me dijo lo mismo que le había dicho a Olivia,
que extrañaba sentirse perseguida y que deseaba que yo lo hiciera más seguido. Le pregunté si alguna vez se le había ocurrido simplemente hablarlo conmigo. Bajó la mirada y dijo que no era tan sencillo, que, aparentemente, era más fácil empezar algo con otro hombre. Hizo una mueca cuando lo dije en voz alta. Para ese momento, casi todo el restaurante nos estaba mirando. Tenía la cara roja y parecía a punto de llorar. Me tomó del brazo y me dijo que lo sentía, que había sido una estupidez, que quería irnos a casa para arreglar todo en privado. Negué con la cabeza. No iba a ponérselo fácil. Le leí, uno por uno, los mensajes que se habían mandado. Annie ya estaba llorando, tratando de encogerse en su silla. Esteve tenía la cabeza entre las manos, cegaramente preguntándose cómo terminó metido en ese lío. No sentí lástima por ninguno de los dos. Cuando llegué al mensaje donde decía que lloraría y se disculparía para que yo la perdonara, le pregunté, ¿y cómo te está funcionando eso? No pudo ni mirarme a los ojos. Solo seguía jalándome del brazo, tratando de que me levantara. Después le conté sobre Esteve, le dije que seguramente ya sabía que él tenía novia, pero que quizás no sabía que había venido esa noche pensando que se encontraría con Clara. Se vio genuinamente ofendida. Me pareció gracioso que a la infiel no le gustara la idea de que a ella también la engañaran. Para ese momento, prácticamente todo el restaurante nos estaba observando. Me levanté y solté la bomba, le dije a Annie que su plan de hacerme sentir culpable para que la perdonara jamás iba a funcionar, que ya había iniciado el proceso de divorcio y que pronto le llegarían los papeles. Alguien incluso soltó un grito ahogado desde otra mesa. Annie estaba tan impactada que dejó de llorar. Se puso de pie, me agarró del brazo, y me rogó que no me divorciara de ella. Ya ni le importaba lo que la gente pensara. A mí tampoco me importaba, ¿por qué habría de sentirme avergonzado? Yo no era el que había engañado. Le dije que ya había terminado de intentar arreglar las cosas. Le di todo mi tiempo y energía, incluso cuando llegaba agotado del trabajo, tratando de darle la mejor vida posible, y ella decidió irse a la cama con otro hombre porque, según ella, ya no la perseguía. Así que me iba a divorciar de ella, así podría ser perseguida por quien quisiera, todo lo que quisiera. La dejé ahí, sentada con Esteve, y me fui. Ella salió corriendo detrás de mí unos segundos después, pero para entonces ya me había ido. No me importó que yo fuera su manera de volver a casa, Esteve podía llevarla a donde quisiera. Llegó a casa como media hora más tarde. Ya me había encerrado en la recámara, pero eso no le impidió tocar la puerta durante una hora entera, pidiéndome que saliera a hablar. Al final se rindió y se quedó dormida en el sofá. Ha estado deshecha estos últimos días. Quería sentirse perseguida, y ahora vive en una casa con un esposo que ni siquiera la mira. A veces la escucho llorar en la sala, o sollozando cuando paso frente al baño. No le hablo, no intento consolarla. Simplemente sigo con mi vida, contando los días que faltan para que el divorcio sea oficial. No puede llegar lo suficientemente rápido. Actualización 2. Esta es la última actualización, para contarles cómo terminó todo. Hubo mucho interés en saber qué pasó después de que solté la bomba y le dije a Annie que quería el divorcio. Pasaron muchas cosas, pero me voy a enfocar en lo más importante. Primero, saqué a Annie de la casa. Ni siquiera opuso resistencia, después de haber sido humillada en su lugar favorito, tan cerca de casa, ya no podía ni mostrar la cara. Los rumores ya empezaban a correr, a juzgar por las miradas raras que la gente le daba, y no faltaría mucho para que más conocidos se enteraran.
Cuando fue a recoger sus cosas, llegó con gorra y lentes oscuros, como si fuera una celebridad tratando de pasar desapercibida. Era tan ridículo que casi me da risa. Intentó, por última vez, hacerme cambiar de opinión, lloró, rogó, hizo promesas. No perdí el tiempo con ella. Solo le dije que no, y ahí terminó todo. Me quedé en silencio hasta que se fue. Después de eso, casi no la volví a ver. Incluso durante el proceso de divorcio, apenas me miraba. Supongo que finalmente aceptó que ya no había nada que arreglar. Claro que todavía se dio el gusto de darme una última sorpresa desagradable, en forma de pensión. No ganaba mucho, y el juzgado quiso asegurarse de que estuviera cubierta mientras se adaptaba a su nueva vida. Eso me molestó bastante, pero no valía la pena dejar que me afectara. Es injusto, sí, pero solo son un par de años. Voy a sobrevivirlo. Al menos me quedé con la casa, eso sí lo puedo contar como una victoria. Tampoco dejé que Esteve se saliera con la suya. Le conté todo a su novia sobre Annie y Clara. Quedó devastada, me contó que Esteve ya la había engañado antes, apenas unos meses después de empezar la relación, y que incluso se había hincado a rogarle que no lo dejara. Ella pensó que había cambiado de verdad. Le dije que seguía siendo la misma persona de siempre, solo que ahora era mejor ocultándolo. Terminó con él después de eso. La ruptura ha sido dura para ella, y de alguna forma me he convertido en su paño de lágrimas. No me molesta ayudarla, los dos estamos pasando por algo parecido, y ayudarla a ella también me ha ayudado a mí a procesar lo mío. Sí, lo sé, estaba enojado con Annie, y me tomé una venganza bastante rencorosa. Se sintió bien en el momento, pero no borró todo el daño que me hizo. 5 años son muchísimo tiempo de vida, y no tenemos tanto tiempo en este mundo como para desperdiciarlo. Todavía me cuesta aceptar que gasté tanto de mi tiempo en ella, sobre todo después de todo lo que hice para intentar salvar nuestro matrimonio. Por un tiempo, caí en una especie de bache emocional, pero tuve que sacudírmelo. Me di cuenta de que podía quedarme lamentándome por todo el tiempo que ella me había hecho perder, pero eso solo significaría perder todavía más del tiempo que me quedaba. Lo mejor que podía hacer era seguir adelante y seguir viviendo. No fue fácil, pero a mí me funcionó. Puede que a otros no les funcione igual, si están pasando por algo parecido y sienten que se están hundiendo, no tengan miedo de buscar terapia. No hay absolutamente nada de malo en cuidar tu salud mental. He visto a demasiados hombres perderse a sí mismos y quedar vacíos después de un divorcio. Sé que algunos van a decir que la escena del restaurante fue demasiado. Pero honestamente, esto no fue un error de una sola noche, fueron meses de mentiras, de andar a escondidas, de borrar mensajes, de reírse de quienes intentaban detenerla. Y de decirle con toda confianza a su amante que yo la perdonaría después de un par de lágrimas. Ella ya había decidido que yo era el tonto de esta historia. Lo que más me marca es lo rápido que se derrumbó toda esa fantasía. Ella quería la emoción de sentirse perseguida, y terminó descubriendo que Esteve estaba dispuesto a engañar a su propia pareja incluso antes de que su relación con Annie hubiera comenzado de verdad. La realidad le cayó encima, la aventura dejó de ser mariposas en el estómago. Se convirtió en papeles de divorcio, cajas de mudanza, pensión alimenticia, y esconderse bajo una gorra porque la emoción que tanto había buscado terminó siendo una vergüenza pública. Es curioso cómo el solo quería sentir algo de emoción nunca incluye la parte de la consecuencia. Y bueno, eso fue todo por hoy. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta historia, ¿crees que se pasó de la raya, o que ella se lo buscó? Nos leemos en la próxima.
No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente video. Nos vemos pronto.